Hola, buenos días. Disculpen las demoras que hemos tenido técnicas para poder arrancar esta charla. Bienvenidos a todos a esta nueva edición de Practia Talks. Contamos hoy con la presencia de Guillermo Marro. Guillermo es colaborador de Practia en todos los temas que tienen que ver con seguridad y ciberseguridad. Es ingeniero electrónico, es docente de algunas universidades en Argentina y tiene una maestría en la Universidad de California. Adelante, Guillermo. Muchas gracias. Gracias, José. Bueno, bienvenidos a todos. Nuevamente disculpas por los inconvenientes técnicos. Y bueno, vamos a dar comienzo a la charlita. El motivo de esta charlita es preguntarnos si puede darse un escenario semejante al que estamos padeciendo con el COVID-19 en el mundo digital. Ese fue el cuestionamiento que nos hicimos y que vamos a tratar de abordar. Por lo pronto, las pandemias, esta no es la primera ni va a ser la última seguramente. Han ocurrido bastante frecuentemente en el pasado, cada ciclos. En particular, en el siglo XIV, la peste negra, la muerte negra, se estima cerca de 100 millones de personas. En 1918 tuvimos la epidemia de influenza, que también cobró un número muy importante de víctimas. Es decir, estas cosas evidentemente han pasado y seguirán pasando. Esto, por supuesto, ha causado incontables pérdidas humanas y económicas. Nos parece que es un escenario probable. Hay advertencias varias de la Organización Mundial de la Salud, hay alertas científicas. Hemos visto a Bill Gates hace unos años anticipando un problema como este. Hay varias películas hollywoodenses que tratan el tema. Sin embargo, COVID-19 llegó y diría que superó nuestra capacidad de sorpresa y también me atrevería a decir nuestra escasa preparación anticipatoria. Incluso en países del primer mundo. Tal vez Asia, un poquito más aceitados los mecanismos sanitarios, gracias a que tuvieron el SARS y la gripe aviar, se las llevaron un poquito más de arriba, pero hoy vemos países como Estados Unidos o Gran Bretaña con números que realmente son bastante preocupantes. Otra de las observaciones es que, si bien la biotecnología, la inmunogenética, la inteligencia artificial, el Big Data y muchas otras ciencias de avanzada prometen un montón de resultados, la realidad es que hoy, casi 6 meses después de desatada, todavía no entendemos y no sabemos bien con precisión qué nos espera. Y parecería ser que en el medio de este escenario de desesperación global, no sería el mejor escenario para que los científicos usen su razonamiento analítico objetivo y puedan producir una vacuna lo antes posible. Entonces acá, cuando creemos que la tecnología viene al rescate, imagínense estar padeciendo esto mismo que estamos todos padeciendo sin contar con infraestructura de comunicaciones como lo es la Internet, que nos permite mantenernos comunicados a pesar del distanciamiento social impuesto, con algunas variantes o matices dependiendo de los países. Nos permite sostener los vínculos sociales con nuestro círculo afectivo. Eso es vital, porque ustedes saben que nuestros aparatos inmunológicos son fuertemente dependientes de cómo nos encontramos afectivamente. Nos permite establecer colaboraciones mitigatorias para que colaboren entre los distintos sistemas sanitarios de los distintos países para tratar de encontrar respuestas inmediatas y no tan inmediatas a esta pandemia. Y algunos afortunados como nosotros nos permite seguir trabajando. Hay otros que, desgraciadamente, además de la pandemia, están sin trabajo. Entonces, la pregunta que nos hacemos es ¿qué pasaría si se suma, además de la pandemia existente, que ya es un escenario bastante apocalíptico, un digital lockdown? Es decir,
una interrupción de los servicios de comunicación y de acceso a Internet en el mundo. ¿Se lo pueden imaginar? Es una cosa bastante aterradora. De hecho, una de las principales diferencias que tenemos con respecto a otras pandemias que se han dado en la historia es justamente la evolución tecnológica, que nos permite, aún en el medio de este desastre, insisto, como decía antes, mantenernos comunicados. Bueno, ese escenario de combinación de la pandemia con la falta de acceso a tecnología de comunicaciones suena realmente apocalíptico. La pregunta que nos hacemos ¿es realmente improbable? Y esta pregunta va a volver a nosotros a lo largo de toda la charlita, porque justamente nos va a permitir meter algo de feedback en las prácticas tradicionales de análisis de riesgo que hacemos los que estamos en esto. Bueno, ¿qué probabilidades hay de que ocurra esto? Es decir, de que se sume a la pandemia actual o una semejante o peor, una condición de digital lockdown o de indisponibilidad de los servicios de Internet. Bueno, seguramente es muy poco probable, pero yo diría que no es imposible. Vamos a hablar un poquito de correlación de la pandemia COVID-19 con algunos eventos que se están dando y que estamos observando atónitos los que hacemos seguridad. Bueno, podríamos decir sin riesgo a grandes equivocaciones que para la minoría la pandemia implica una mayor dedicación laboral. Tal vez para la mayoría de la sociedad, sobre todo en países no tan tecnificados, ocurre lo antagónico, tienen un poco más de tiempo libre. Y lamentablemente con mayor disponibilidad de tiempo de la gente, hay una correspondencia estadística con mayor virulencia en intentos de ataques a nivel global. Esto, cuando estudié en Estados Unidos, lo vi claramente en mi propia computadora, en época de vacaciones universitarias, cómo recibía mucho más ataques en mi propia computadora en esa época, en la cual supuestamente la gente tiene más ocio, tiene más tiempo libre. Y en particular esa observación se ha confirmado en esta pandemia. Hay un notorio incremento en campañas de phishing, de ransomware y de otros tipos de ataques maliciosos. Bueno, acá pusimos algunas de las noticias verídicas que han ocurrido en estos últimos 2 meses. Realmente hay un incremento muy, pero muy notorio en intentos de ataques y particularmente en intentos de ataques que aprovechan ingeniería social, es decir, aprovechan la avidez de la gente de información de calidad con respecto a cómo tratarse, cómo prevenirse de no infectarse con el COVID, y aprovechando ese interés, perpetran ataques que permitan ya sea infectando con ransomware, comprometiendo equipos, etc. Pero esto está pasando, digamos, esto está medido por las organizaciones que miden este tipo de actividad maliciosa y está realmente escalando a niveles no vistos antes. Lo que ven en la parte izquierda de la presentación, eso es un newsletter que recibo semanalmente. Y bueno, fíjense la cantidad de eventos. Esta actividad no es normal, o sea, en épocas normales del año, en una semana no se ven tantos ataques simultáneos. En particular, me llamó mucho la atención este segundo ítem, perdón, vuelvo para atrás, el que dice National State Hackers pusieron objetivo en una compañía farmacéutica que produce drogas que se usan para el tratamiento de COVID-19. Los Nation State Hackers son las agencias de inteligencia de los países dominantes. Hablamos de la NSA en Estados Unidos, hablamos del GRU en Rusia, hablamos del Ejército para la Liberación del Pueblo de China, hablamos del GCHQ
Gran Bretaña. Esos grupos que son grupos fuertemente financiados, con altísimos skills en términos de explotación de vulnerabilidades, y que tienen actividad permanente más allá de la pandemia. Pero me llama la atención que uno de estos actores haya justamente tratado de penetrar una compañía farmacéutica que justamente produce drogas que son vitales para el tratamiento del COVID. Como ven, en esta época no solamente se ven esfuerzos loables, sino que también se ven esfuerzos despreciables. La gráfica que ven a la derecha tiene que ver con la cantidad de registros de dominios nuevos relacionados con COVID-19. Fíjense cómo incrementó el número de registros de dominio. Esto es seguramente para campañas de phishing. Toda esta información nos dice que, desafortunadamente, lejos de poder bajar la guardia en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, lamentablemente hay que subirla encima de todo lo que estamos viviendo, con todas las otras preocupaciones que tenemos para tratar con la pandemia. Bueno, vamos a hablar ahora de algunos potenciales vectores para que se dé un digital COVID-19, es decir, un digital lockdown o un evento pandémico que evite disponer de la infraestructura de Internet tal cual lo hacemos y aspiramos a hacerlo todos los días. Bueno, uno de los posibles vectores podría ser un bug de diseño en TCP/IP. Imagínense que si esto ocurriese, y esto ha ocurrido en el pasado, hubo, me acuerdo, en el año 2007 o 2008, un bug que se encontró, un bug de diseño que tenía que ver con la posibilidad de tirar abajo sesiones remotas sin estar metido entre dos extremos de una sesión TCP/IP. Eso lo encontró un profesor canadiense. Y bueno, tuvo la inteligencia de poder discutirlo en privado con los grandes fabricantes de networking y poder subsanarlo y parchearlo sin que tome estado público. Pero así como lo encontró este profesor, lo podría haber encontrado algunos agentes del mal, estas agencias nation state o otros actores que, digamos, tienen algunos objetivos no tan loables y podrían comprometer las comunicaciones en Internet por lo menos durante unos cuantos días, hasta que por lo menos se pueda identificar y corregir el problema. Lo cual, imagínense que coordinar la corrección e implementación de una corrección del stack TCP/IP en todos los dispositivos de networking que hacen en la Internet es una tarea dantesca. Bueno, otro de los posibles escenarios es, aunque ahora sí algo menos, la infraestructura DNS. Ustedes saben que hasta hace unos pocos años había 13 root servers, es decir, toda la infraestructura DNS dependía de 13 servidores y de su buen funcionamiento. Y han habido ataques en el pasado coordinados que han tirado simultáneamente hasta 7 de esos 13 servidores. Entonces eso, digamos, perder la habilidad de poder resolver nombres, FQDNs, un poco, si bien no tira la Internet, pero a efectos prácticos tiene un impacto muy grande en poder acceder a información porque uno no sabe de memoria cuál es la dirección IP o el pool de direcciones IP de, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud. Bueno, esto afortunadamente se ha mitigado en los últimos tiempos gracias a la posibilidad de hacer ruteo unicast en DNS, lo cual permite tener hasta miles de servidores root funcionando en simultáneo. Otra de las posibilidades podría ser, y acá estoy tirando cosas que por ahí son muy locas, poco probables, pero bueno, hay que considerarlas todas, me parece. Podría ser que se dé un bug que cause denegación de servicio en Android y el mismo o otro diferente que cause denegación de servicio en iOS. Hace unos días se dio a conocer un nuevo jailbreak para iOS, es decir, la explotación de un zero day que permite saltarse los mecanismos de controles de Apple sobre
todos los dispositivos que tienen iOS, sobre iPhones, iPads, etc. Y esto hacía 8 años que no ocurría. Y esto lo encontró supuestamente un investigador. Así que imagínense si un investigador pudo encontrar eso, el potencial de trabajo colectivo de estas organizaciones, como por ejemplo la NSA, que supuestamente nuclea a 4.500 o 5.000 matemáticos de élite, tienen un potencial muchísimo más amenazante. Otra de las posibilidades o posibles vectores que podrían causar esto es vulnerabilidades en componentes ubicuos de fabricantes líderes de networking. Pensemos en Cisco, por ejemplo, que es un fabricante dominante en productos de interconexión que sostienen la fibra de conexiones de Internet. Si Cisco tiene una vulnerabilidad explotable remotamente en alguna de las librerías que están linkeadas o vinculadas o operativas en sus routers, bueno, podría haber un efecto de denegación de servicio en gran parte de Internet. Otro escenario realmente aterrador sería la posibilidad de que un ransomware multiplataforma, es decir, que pueda infectar y encriptar distintas plataformas de las que conocemos que permiten almacenamiento en la nube de archivos, por ejemplo, Amazon, por ejemplo, Azure, por ejemplo, OneDrive, G Drive, ese tipo de cosas. Y que esa propagación de este ransomware ocurra vía, por ejemplo, redes sociales, Twitter, Facebook o cosas por el estilo. Eso podría tener un impacto de propagación muy grande y nos podría dejar a ciegas con respecto a, por lo menos, información que tengamos en la nube. Y si además nosotros usamos redes sociales desde nuestros repositorios de archivos on-premise, también podría afectar a nuestros propios repositorios de archivos. Otro de los posibles escenarios es un malware polimórfico. El concepto de polimorfismo en malware es un concepto conocido, es un concepto que se conoce desde hace por lo menos 15 años y que está en permanente evolución. Esto es malware que presenta básicamente una cara diferente de acuerdo al host que está intentando afectar. Sea este un Solaris, sea este un Windows Server, sea este un Linux, lo que fuese. Es como que tiene un set de herramientas o vectores de contagio diferente para comprometer distintas plataformas. Y ya no hablo solo de tecnología de información, sino también hablo de tecnología de la operación. O sea, pensemos que esto también podría afectar a lo que serían los sistemas de control industriales, ICS, que son los que gestionan, por ejemplo, las redes eléctricas, las redes de distribución de agua, de gas, de servicios vitales. Y ese malware polimórfico además podría tener como vector de contagio a algo que cause denegación de servicio. O sea, pensemos denegación de servicio en entornos de tecnología de información, entornos IT, y en entornos OT. O sea, no solo ya quedarnos sin comunicaciones, sin Internet, sino también probablemente sin energía, sin suministro de agua, de gas. Finalmente, otro escenario, tal vez un poquito más improbable, más loco, podría ser ataques distribuidos, coordinados a fuentes de información, las cuales nosotros consideramos como fuentes fidedignas, dice Wikipedia, algunos diarios que cada uno considere como vitales para informarse. Y eso superpuesto a lo que sería una tormenta de noticias fake news. Eso podría causar escenarios bastante preocupantes, donde, no sé, por ejemplo, nos hacen creer a todos los argentinos de que, no sé, Brasil nos quiere invadir, por decir una estupidez. Bueno, eso hoy, con la tecnología que hay, es muchísimo más fácil de resolver o de hacer por actores como los que mencionamos antes, que lo que era hace, no sé, 20 años atrás. Entonces, estos serían algunos, y seguramente mentes más brillantes que la mía podrán delinear algunos otros vectores que podrían llegar a ocurrir y podrían llegar a desatar
una pandemia digital. Bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? En mucho de lo que vimos recién, realmente no hay nada que podamos hacer. Está claramente fuera de nuestro alcance, ya sea como individuos, como integrantes de familia, como organizaciones, como empresas y hasta incluso gobiernos. Pero sí que hay algunas cosas que podemos hacer. Y entre las cosas que podemos hacer es planificar anticipadamente una respuesta mitigatoria que sea lo más aceptable posible. Esto básicamente se va a traducir en mejorar nuestros planes de contingencia actuales. Bueno, hace unos años hablando con un amigo que es microbiólogo de CONICET, tuve lo que para mí es una revelación, tal vez no para ustedes, ya lo conocían, pero él me comentaba que la naturaleza mejora la respuesta inmune de los seres vivos frente a agentes patógenos en base a construir diversidad. Y esto concretamente en la generación de un diverso número de anticuerpos. O sea, cuanto más diversidad de anticuerpos tiene un organismo, mayor posibilidades de hacer frente a un agente patógeno. Y eso es prácticamente un mecanismo evolutivo de la vida. Y aquellos seres que lo desarrollan mejor tienen mayores chances de prevalencia en lograr reproducirse. Entonces, se me ocurre que, digamos, a falta de ideas mejores, tratar de replicar este concepto puede ser una buena idea para hacer lo poco o mucho que podemos hacer que esté en nuestras manos frente a un escenario de ese calibre. Básicamente lo que les proponemos es construir resiliencia en función de la diversidad tecnológica. Tratar de evitar lo que sería un vendor locking, es decir, tratar de ser ultra dependientes de un mismo vendor. Aún si uno tiene claro todas las ventajas que tiene mantenerse dentro de un mismo ecosistema de un vendor. Y esto nos llevaría a lo que, si me permiten, le llamo planes de contingencia 2.0. Bueno, aceptar la diversidad tecnológica, que uno entiende realmente que meter diversidad en los sistemas de información que uno tiene, en los sistemas tecnológicos, no es una cosa trivial y que tiene un costo que hay que contemplar, y eso de hecho creo que lo digo así al final cuando digo balance entre incrementar resiliencia e incrementar costo operativo. O sea, esto no viene gratis, esto tiene claramente atado un incremento en el costo operativo. Pero bueno, en lo que sería infraestructura de defensa, es vital contar con diversidad. Esto es la opción de ir por el best of breed, es decir, elegir el mejor producto de cada uno de los tipos de productos que necesito para construir mi línea de defensa, versus ir a por la fácil y confiar en un único vendor que me venda todo el ecosistema de protección. En aspectos de protección perimetral, hablo de, por ejemplo, implementar en segmentación perimetral a un vendor y en microsegmentación o en segmentación interna a otro vendor. La microsegmentación, para algunos que no lo sepan, nos ayuda a prevenir lo que sería la lateralización de los ataques. Es decir, asumiendo que alguien logró traspasar mis defensas perimetrales, lo que va a intentar hacer, porque seguramente empiece contagiando un equipo de escritorio, podrá ser un servidor, pero es menos probable, cuando consigue ingresar o penetrar a un equipo de escritorio, de ahí va a tener una visión mucho más laxa de lo que es el resto de la red, que lo que sería desde afuera. Entonces van a tratar de trasladarse en lo que serían los intentos de lateralización de ese ataque, y ahí la forma de defendernos es con microsegmentación o, insisto, segmentación lógica interna. Entonces, poder tener un vendor para lo que serían los firewalls perimetrales y otro para lo que serían los firewalls internos es posiblemente una buena idea.
Desde ya que todo lo que sería tecnología de detección tiene que ser oscura para el entorno productivo. Es decir, todo lo que a mí me permita hacer sensores de detección de ataques tiene que ser totalmente invisible para un posible atacante. Y algunas organizaciones a esto lo llevan hasta límites increíbles. Por ejemplo, a los cables de red que conectan esos sensores con la consola central de gestión, no les cablean los cablecitos de transmisión, solo los de recepción. Esto es para bajar las chances de ser detectado. En lo que sería protección anti-malware, bueno, si bien, insisto, yo entiendo que hay una conveniencia en no solo económica, sino operativa, en definir un único vendor, uno podría pensar en diversificar y considerar un vendor para servidores y otro para desktops o para equipos móviles. Uno podría considerar, por ejemplo, si implementa algún servidor que tome archivos desde el exterior, es decir, lo que sería un file upload, ya sea un FTP o una aplicación web que permita a usuarios subir archivos, uno podría consumir la API de VirusTotal, donde en forma programática a cada archivo subido uno lo contrasta con esa batería de 70 y pico distintos antivirus que pone a disposición VirusTotal. Hay una plataforma un poquito más nueva, pero que está muy interesante, se llama Hybrid Analysis, que también expone una API a la cual uno puede pegarle con distintos archivos para validar si están infectados o no, con la ventaja de que permite no solo análisis estático como VirusTotal, sino también análisis dinámico en un grupo reducido de runtimes que se ofrecen a disposición. Otra de las medidas que están en nuestras manos, diría yo, es lo que sería la tecnología VPN, pensar en una contingencia de si uno tiene una tecnología VPN basada en TCP, tener la posible fácil migración a algo basada en UDP. Muchas veces los ISPs implementan colas de servicios para TCP y no para UDP, con lo cual las redes VPN basadas en UDP pueden tener mejor performance. Entonces, tener la posibilidad de, con un mismo endpoint VPN, implementar una u otro de acuerdo a cómo está la condición de la red, puede ser una buena idea. Desde ya hablamos de lo que sería management con una red dedicada fuera de banda, sin acceso a Internet, con equipos destinados para management solamente, de tal manera que si hay un ataque de negación de servicios, si hay un ataque de infección de cualquier tipo, la red de management no esté comprometida. Hablamos también de lo que sería tener un vendor diferente para productos de seguridad en la nube, diferente al vendor de la nube, o sea, el Cloud Service Provider, que no sea el mismo que me vende los productos de seguridad, mis firewalls de nube, mis IPS de nube. Eso también es una buena medida. Todo esto, digamos, tiene que ver con la combinación de tres principios básicos de la seguridad. Uno es defensa en profundidad, otro es el principio del mínimo privilegio y otro es el segmentación de tareas. Son tres principios que rigen la práctica de la seguridad desde siempre. Y como decía, tenemos que lograr balancear lo que sería el incremento de resiliencia que logramos con el tema de la aceptación de la diversidad tecnológica, con el costo operativo extra y económico extra que me genera todas estas medidas. Hay un concepto muy interesante que se llama TCB, Trusted Computing Base, que básicamente se define como la parte de la tecnología responsable de imponer políticas de seguridad. En otras palabras, y en castellano, es una especie de bastión tecnológico. Es decir, es todo lo que a mí me va a permitir imponer restricciones o controles en el acceso de todo tipo, tanto externo como interno. Bueno, claramente eso no puede fallar ni ser comprometido. Y seguramente va a involucrar, además de lo que sería la infraestructura de defensa, a la infraestructura de comunicaciones. Bueno, cuando hablamos de planes de contingencia 2.0,
acá hay una cosa muy importante, que es hacer planes de contingencia para todos aquellos que han participado en proyectos de este tipo es algo bastante ingrato. Son cuestiones que a nadie le gusta hacer, son cuestiones preventivas, en las cuales no hay mucho incentivo, salvo una orden gerencial, pero en general son esfuerzos invisibles que solamente toman estado público cuando estamos ante un desastre. Por lo tanto, la mayoría de la gente que trabaja en planes de contingencia trata de hacerlo más, o sea, de terminarlo lo antes posible, básicamente, y dedicarle menor esfuerzo. Y como parte de esa lógica, lo que se suele hacer es despreciar aquellos eventos que tienen muy baja ocurrencia baja probabilidad de ocurrencia, ¿sí? O sea, el riesgo, ustedes saben que es un producto entre el impacto que causa una amenaza y la probabilidad de ocurrencia de esa amenaza. Entonces, lo que se evalúa a la hora de considerar todas las medidas que hay que considerar en un plan de contingencia tiene que ver con ese producto, es decir, algo que tenga altísimo impacto o que tenga altísima probabilidad de ocurrencia o una combinación de ambos, ¿sí? Entonces, lo que se suele ocurrir en la práctica cotidiana, cuando uno arma un plan de contingencia, es despreciar cualquier consideración de lo que podría ser una pandemia digital. Yo les aseguro que ninguno de los planes de contingencia en Argentina contempla la posibilidad de una pandemia digital. Estoy absolutamente convencido que es así, y por favor, si alguien lo ha contemplado durante la parte interactiva, me lo recuerda y sería una grata sorpresa para mí. Entonces, el llamado de atención que pretendemos hacer es, ojo con este tipo de cosas. Es decir, está bien, uno a la hora de lograr un plan de contingencia operativo y que esté listo y que esté disponible para cuando tenga que estarlo, se toma la atribución de poder despreciar ciertas amenazas porque son de baja probabilidad de ocurrencia, pero el tema es que muchas veces la determinación de la probabilidad de ocurrencia es muy artesanal. Y realmente si hay algo donde la puedo pifiar mal es justamente en la estimación probabilística de una determinada amenaza. Entonces, la invitación en base a la experiencia que tenemos con el COVID-19 y algo que si bien nos sonaba familiar a todos, pero bueno, nadie le dio demasiada bola, y esa es la realidad, y sin embargo nos golpeó y nos está golpeando. Entonces, eso debería ser un llamado de atención para que nosotros consideremos de acá en más las probabilidades de que esto ocurra y lo plasmemos en medidas de mitigación que nos permitan tener una mejor reacción ante un escenario catastrófico como ese. Entonces, la idea justamente sería mejorar todo lo que serían aspectos preventivos, que ahí es donde yo me puedo poner creativo, y también los reactivos, que es donde debo tener, digamos, respuestas protocolizadas. Uno no puede esperar que un analista de respuesta a incidentes sea muy creativo en el medio del estrés de una respuesta. Entonces, lo ideal es que la parte creativa la reserve para aspectos preventivos y la parte protocolizada para aspectos reactivos. Bueno, lo que les decía, considerar potenciales escenarios de pandemia digital, tratar de copiar a la naturaleza, que algo sabe de estas cosas y de cataclismos, y de embeber resiliencia en entornos productivos, metiendo diversidad tecnológica, tratar de cubrir lo que sería la operativa básica de la TCB, de nuestra infraestructura crítica, y lo que no cambia en los planes de contingencia 2.0 es que siempre el sustento a esto son los procesos core del negocio. Es decir, lo que nosotros necesitamos hacer es sustentar los procesos core del negocio, sean los que fuesen, y construir en base a eso. Bueno, finalmente, una observación que notamos, lo que trabajamos en tecnología, es que de manera inevitable las empresas y sus procesos de negocio, independientemente de qué empresa se trate, dependen cada vez más de la tecnología. Y esto
va a ser cada vez más así, esto es inevitable. Bueno, deberíamos tomar nota de eso y tratar de construir resiliencia en la infraestructura tecnológica que soporta a los procesos cores. Pensemos, por ejemplo, algo que no tiene mucha tecnología de la información, por lo menos la práctica odontológica. Pensemos en los odontólogos con este escenario de COVID-19. ¿Sí? Claramente no están preparados para funcionar en esta época de distanciamiento social y de contagio, justamente porque la forma más conocida de contagio es a través de saliva, ¿no? Entonces, bueno, si yo fuese odontólogo, tendría que pensar en una práctica odontológica que sea COVID-safe, ¿sí? O sea, ver la forma de instrumentar, y digo odontológica porque es una práctica por ahí muy, muy común para todos, ¿no? Pero cada industria deberá preocuparse por transformarse en COVID-safe, en implementar todas las medidas que ocurra para que una pandemia como esta no le afecte los procesos de negocio. Pensemos en, no sé, otro tipo de industrias. No sé, pensemos en la industria de la indumentaria, tiendas como Zara o Nike. Bueno, Nike tiene una plataforma online, Zara no tiene plataforma online. Entonces, pandemias como esta tienen un impacto en el negocio mucho más grande todavía porque no estaban preparadas para funcionar en este tipo de escenarios. Dicho esto, nunca hay que perder la visión business-centric versus la technology-centric. Es decir, no hacemos tecnología por la tecnología en sí misma. Hacemos tecnología por el negocio. Esa es una visión que no hay que perder. Otra de las cosas importantes es retroalimentar nuestras metodologías de análisis de riesgo. Es decir, esto que yo les comentaba. Por considerar poco probables a ciertos escenarios, un escenario, por ejemplo, de pandemia digital, no están ni siquiera consideradas en nuestros ejercicios anuales o bianuales de análisis de riesgo. Bueno, me parece que si algún aprendizaje podemos sacar de esta experiencia de COVID-19 es que de alguna manera tenemos que contemplar ese tipo de escenarios. Y bueno, algo que es para todos obvio es que la Internet es infraestructura de misión crítica y por mucha resiliencia que tenga construida, hay que seguir pensando en madurarla y en evolucionarla para lograr una mejor respuesta a este tipo de futuro que nos espera. Bueno, en principio, esto sería el material que tenía para discutir con ustedes. Y bueno, si hubiese alguna pregunta, encantado de tratar de responderla. Muchas gracias, Guillermo. Muy interesante la charla. Venimos muy aleccionados en esto de concentrar proveedores y esto me parece bastante revelador también, lo que hablas de distribuir, digamos, de pensar en diversidad, digamos, ¿no? Diversidad de proveedores, diversidad de tecnologías, ¿sí? Tenemos un par de preguntas y tenemos un par de comentarios, yo creo, más que preguntas. Voy por las preguntas, yo creo que ya las has respondido de todas maneras, pero por ahí vale la pena para puntualizar algo que te hayas dejado en el tintero, ¿no? La primera es, ¿qué aprendizajes deja este contexto a las empresas? ¿Cambian su forma de operar? ¿Hay cambios en herramientas, procesos? Estas cosas que estás comentando, ¿crees que ya se están haciendo, se van a pensar, van a quedar? En esto todo el mundo mide el corto, el mediano, el después, digamos, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, entiendo, José, que definitivamente la supervivencia de las empresas las va a forzar a adoptar cambios drásticos, aquellas que no estén preparadas para este tipo de escenarios, para considerar afrontar esto que seguramente va a ocurrir en el mediano o largo plazo, nuevamente, y poder afrontarlo mejor. Por empezar, pensemos en lo que ha ocurrido, o sea, el concepto de trabajar a distancia, este tipo de charlas que se están dando cada uno de su casa, con videoconferencia, o sea, eso ha introducido cambios sustanciales. Yo tuve que ayudar a muchos clientes de años a acelerar la puesta en producción de sistemas VPN y sistemas de videoconferencia para poder hacerle frente a esto.
Por suerte, las redes, a pesar de algunos problemas iniciales, se han bancado bien ese incremento en el tráfico, en cambio de los patrones de tráfico, pero para mí es inevitable que todas las empresas deban reconsiderarlo, José. Perfecto. La segunda tiene que ver con temas de dedicación de recursos y presupuestos. ¿Cómo lo ves? ¿Se va a incrementar? ¿Se va a mantener? ¿Cómo ves ese punto? Bueno, yo no soy analista de negocio, no entiendo demasiado de negocio, pero me imagino que nuevamente la supervivencia de las empresas les va a dictar a la gente que entiende el negocio cómo hacerlas más resilientes frente a este tipo de escenarios. Y digamos, en algunos otros momentos fueron otras catástrofes, no sé, pienso en el 2001 en Argentina, pienso en otras grandes crisis económicas que han afectado a distintos tipos de industrias, y me da la sensación de que la gente que tiene la cabeza en el negocio va a tener que considerar justamente qué puede hacer con la tecnología para tratar de que el impacto en el negocio de este tipo de eventos no sea tan catastrófico como está haciendo esto. Me parece que va a ser inevitable, José. Perfecto. Vamos por uno de los comentarios. Dice así, la infraestructura de misión crítica no es solo Internet, como apuntabas tú, sino también la energía eléctrica. Sin electricidad no importa mucho si hay o no hay acceso a Internet, digamos, ¿no? No sé qué reflexión te genera este comentario. Sí, es absolutamente certero y pido disculpas por haberlo obviado, pero claramente no estamos todos preparados para ejercicio continuo de la operación 24/7 con altos niveles de disponibilidad sin la provisión de energía eléctrica. Aún las organizaciones o las empresas mejor paradas, que tienen probablemente algún generador y que tengan probablemente provisión de combustible para abastecer a ese generador, bueno, lo más probable es que no pueda lograr una operación continua prolongada, porque justamente sin energía eléctrica, ¿cómo se extrae el combustible para poder reaprovisionar los bidones o los tanques que nos permiten justamente que el generador siga operando? Así que evidentemente la energía eléctrica es vital, y justamente lo que yo mencionaba de la posibilidad de un malware polimórfico que afecte a la OT, es decir, a los sistemas industriales, es posiblemente uno de los escenarios más apocalípticos, porque sin energía realmente, y no solo ya en tecnología de la información, pensemos en respiradores, pensemos en todo lo que sería infraestructura sanitaria. Así que sí, claramente la observación es muy buena. Bien, corren escalofríos con esto, el escenario que comentás, ¿no? Espero que no ocurran. Y también alguna reflexión, me acuerdo, por ahí la Argentina sí ha estado preparada para ciertas falencias del suministro eléctrico, ¿no? Dependiendo de las épocas. Y yo creo que en esos momentos se desempolvan los planes de continuidad y efectivamente se ponen en marcha, al menos dándole probabilidad a esos temas, ¿no? Cerramos con el último comentario. Dice, yo hablaría más de apagón digital que de pandemia digital. El origen del apagón puede ser una pandemia o ataque masivo, ¿no? Cita a Vinton Cerf y que recomienda imprimir las fotos más importantes, como tener un backup, digamos, en papel de aquello sea importante. Yo recomiendo mantener líneas telefónicas domiciliarias y teléfonos con cable y no los inalámbricos ante cortes de energía eléctrica. Es, como decía, un comentario. Si te merece alguna reflexión, adelante, Guillermo. Sí, también es muy buen comentario. Claramente las landlines, las líneas telefónicas tradicionales, son realmente vitales en este tipo de escenarios, es muy bueno, pero tengan en cuenta que hoy las redes de las telcos se operan, si bien se operan desde una tecnología más abajo de TCP/IP, pero también están nutridas por energía eléctrica primero, y segundo, en algún momento esas redes se intercomunican con otros proveedores con enlaces
que pueden ser TCP/IP. Entonces, aún a pesar, digamos, yo no daría por sentado que la red telefónica va a seguir operando en un escenario como este, ya sea de apagón digital o de pandemia digital. Lo de pandemia, sí, por ahí la tecnología no es la más feliz, tal vez apagón digital podría ser un mejor escenario. El apagón habla claramente de un problema de negación de servicio. La pandemia puede hablar no solo de indisponibilidad de servicios, sino también puede hablar de no tener control de los sistemas de cómputo o telecomunicaciones. O sea, si hay una intrusión y ese control está en manos de un ofensor al cual yo no tengo posibilidad de resguardecerme, entonces puede ser también un escenario preocupante. Pero cualquiera de los dos escenarios, o de los dos términos, pandemia o apagón, me parece que intenta captar este tipo de amenazas con las cuales tenemos que tomar precauciones a priori. Excelente, Guillermo. Creo que estamos sobre la hora y no tenemos más preguntas. Agradecer nuevamente a todos los participantes que nos acompañaron hasta ahora. Volver a pedir disculpas por el inconveniente técnico. Seguramente aprenderemos como de esto de la diversidad que comenta Guillermo. Y los seguimos esperando en este espacio de Practia Talks. Tenemos más actividades en lo que queda de la semana y la semana que viene. Como verán, con diferentes miradas, hoy una muy técnica e interesante, y mirando los problemas que nos tocan vivir desde diferentes ángulos. Así que te dejo cerrar, Guillermo. Muchas gracias y gracias a todos los participantes. Bueno, muchas gracias. Lo que van a escuchar de fondo son ruidos. Tengo albañiles trabajando en casa y les pedí que vengan a partir de las 2, así que ya me ayudan a despedirme. Agradecerles nuevamente el interés y los comentarios y bueno, espero que pueda realimentar algo en mejorar sus trabajos profesionales en sus respectivas organizaciones. Gracias y un saludo a todos. Seguro que sí. Muchas gracias, Guillermo.